Compañeras y compañeros, muy buenas tardes. El día de hoy estamos en este nuevo encuentro con nuestra compañera Romarey. El día de hoy es muy importante para nosotros y damos el saludo en nombre de la subdirectiva de la CUT Bogotá, Cundinamarca, especialmente del Departamento de la Mujer, Derechos Humanos y Solidaridad, en un encuentro que es muy importante para todas las mujeres y hombres trabajadores, que es sobre el acoso laboral y el acoso sexual, como nos toca en la realidad. El día de hoy, quien nos va a hacer la charla es Romarey Gil Rugeles. Ella es una docente de Secretaría del Distrito de Educación Física, es asambleísta de la ADE y durante todo este año ha estado participando de la Escuela de Género y Nuevas Masculinidades. Para nosotros, como subdirectiva y como Departamento de la Mujer, es muy importante hacer el reconocimiento del trabajo que ha venido desarrollando la compañera y el deseo de que esta charla realmente nos llevemos lo mejor posible para que allá donde estemos, en el territorio que estemos, podamos recoger unos elementos para poderlos poner en práctica y darnos cuenta que el acoso laboral y sexual es realmente algo que nos atañe a todos los trabajadores y por supuesto nos toca en el mundo sindical. Entonces le damos la bienvenida a Romarey. Hola Dori, muy buenas tardes, muchas gracias. Esperen un momentico acá que voy a empezar a compartir para dejarlo ahí listo. Listo, entonces, muy buenas tardes para todos. Un fraternal saludo a todas las personas que nos acompañan por Facebook. Para nosotros es un placer presentar hoy este conversatorio sobre el acoso sexual y sobre el acoso laboral en el marco de la Escuela de Género y Nuevas Masculinidades de la subdirectiva CUT Bogotá, Cundinamarca. Para este conversatorio, entonces, tenemos la participación de 3 compañeras el día de hoy. Tenemos a Jenny Ruiz, auxiliar de enfermería. Jenny, buenas tardes. Dame un segundo. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo está? Muy bien, gracias. También tenemos a Flor María Guzmán, docente orientadora del Colegio Fernando Masuera. Flor, buenas tardes. Buenas tardes, Roma. Buenas tardes para todos y para todos. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio y muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por haber aceptado la invitación. Y tenemos a Ginette Suárez, estudiante de la licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad Distrital. Ella pertenece al colectivo La Buceta, también a Nueva Cultura, y es vocera estudiantil de la Facultad de Ciencias y Educación ante el Comité para la Equidad de Género. Buenas tardes, Ginette. Hola, Romaría, buenas tardes para todas las compañeras y buenas tardes también para las personas que se encuentran en el live. Un gusto estar aquí, muchísimas gracias por la invitación. Muchas gracias. Bueno, entonces nuestro conversatorio va a girar en torno a 2 ejes y son cuáles son las condiciones sociales, culturales y políticas que permiten manifestaciones de acoso laboral y sexual hacia las mujeres, hacia su entorno y qué impacto tiene este en la vida cotidiana. Y cuál es el papel que cumplen y deberían cumplir las instituciones y la sociedad en términos de visibilización, prevención y atención y transformación de las violencias, ya sea de acoso sexual o acoso laboral, que es lo que vamos a hablar el día de hoy. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar a conversar sobre el tema del acoso laboral. Y para ello, pues traemos una cita de Carlos Marx que nos plantea que los individuos son y dependen de las condiciones materiales de la producción, ¿sí? Entonces, en este sentido, pues enmarcamos el tema del acoso laboral en las imposiciones económicas imperialistas, también en las condiciones materiales de la producción bajo el capitalismo, y bajo estas 2 cosas, pues se vienen presentando una serie de modificaciones normativas que han tenido lugar en nuestro país durante las últimas décadas. Esto, sumado a las orientaciones políticas tradicionales
de privilegios oligárquicos han hecho que las condiciones de los trabajadores colombianos hayan desmejorado en aspectos muy importantes, como la seguridad social, las prestaciones, el tema del horario laboral y el tipo de vinculación que tienen hoy en día los trabajadores en Colombia. Esta situación ha repercutido en el ambiente de inestabilidad laboral que se vive actualmente y en el valor que los trabajadores le damos a la labor que desempeñamos. Es ahí donde el acoso laboral juega un papel determinante, puesto que desde la estructura social capitalista este fenómeno se ha venido normalizando y ha permitido ahondar en las relaciones de opresión, de explotación, de inequidad y de desprotección que tienen los trabajadores dentro de la cadena de producción. Vamos a pasar a mirar unos datos sobre el tema del acoso laboral, que es una realidad y una tendencia que incrementa año tras año en Colombia. Entonces, para el año 2017 se habían registrado 803 quejas de acoso laboral. En el 2018 casi llegaron a duplicarse en 1.406 quejas. En el 2019, solo para la ciudad de Bogotá, se habían planteado 972 denuncias. Y para el año 2020, la situación fue mucho más dramática por el tema de la pandemia, porque esas cifras mostraron unos aumentos muy importantes desde el inicio del brote en todos los países y se denunciaron muchas formas de violencia y acoso relacionadas con el trabajo, en particular con las mujeres y con los grupos vulnerables. Más allá de esta problemática actual en Colombia, la terrible realidad es que conductas encaminadas a infundir miedo, angustia, desmotivación, que causaran perjuicio o indujeran a las personas a la renuncia de sus trabajos, eso es considerado como acoso laboral y deben tomarse medidas respectivas para frenar este tema. Tenemos también unos resultados de una encuesta de acoso sexual en el ambiente laboral. Es una encuesta que realizó el Ministerio del Trabajo, que contrató a una firma de consultores en información infométrica para conocer la percepción que tienen los colombianos sobre el tema del acoso laboral. Y aquí encontramos entonces que las conductas más repetitivas en términos de acoso tienen que ver, por un lado, con solicitudes o presión para tener sexo, por otro, intento o ocurrencia del acto sexual. Los correos electrónicos y los mensajes de texto de vía celular es un mecanismo que cada día adquiere más fuerza dentro de los trabajos y por medio del cual también se está ejerciendo mucho acoso laboral, y el tema del contacto físico consentido que se pasa del límite. También tenemos que la mayoría de las víctimas son mujeres. En la encuesta, las personas que se reconocieron como víctimas reportaron no haber acudido a las autoridades competentes para atender esta problemática. Sin embargo, nos damos cuenta que de las mujeres, el 41% de ellas prefieren manejar la situación por ellas mismas. Es decir, que nunca se denuncia por parte de estas mujeres el acoso. Y el 10% mencionó haber denunciado ante el empleador o el jefe o el superior jerárquico el tema del acoso. Y esto es una problemática bastante grande porque en la mayoría de los casos no se denuncian, pues porque las personas consideran que no va a pasar nada con la denuncia y al contrario pueden llegar a perder su trabajo. En cuanto a los testigos, esta es otra situación muy importante porque pues hay gente que evidencia que un compañero, una compañera, un jefe o bueno, cualquier persona está sufriendo el acoso, y de las personas que fueron testigos de conductas de acoso sexual en el trabajo, la encuesta reveló que la mayoría no tomaron ninguna acción frente a la situación, ¿sí? Entonces, por ejemplo, el 24% aseguró que había ofrecido un consejo o una asesoría a la víctima, es una cifra bastante pequeña. Y de esto solo el 2% notificó ante el Comité de Convivencia Laboral de la empresa y el 1% ante alguna autoridad. Entonces vemos que en términos de los testigos tampoco es denunciado el acoso. En cuanto a los actores o instancias ante quienes las personas encuestadas acudirían para obtener información sobre el acoso en el trabajo, la principal instancia es la familia. Entonces vemos que las personas víctimas de acoso prefieren simplemente comentarlo en su entorno.
el 33% se lo comenta a la familia, el 22% a los amigos, aquí ya tenemos casi un 50% que no lo denuncia ante ninguna autoridad competente, y solo el 24% lo denunció ante la Fiscalía, la Policía o el Ministerio del Trabajo. Otro dato que nos ofrece esta encuesta es que los medios por los cuales la gente preferiría obtener mayor información respecto al tema del acoso está la televisión y la radio con un 49% y el internet con el 45%. Nos llamaba a nosotros la atención el hecho de que los sindicatos no aparecen aquí por ningún lado, ya sea para tratar el tema del acoso, para denunciarlo, para obtener información, ¿sí? Y esto es un cuestionante que queremos dejar hoy en relación con este conversatorio. Otra cosa es que las conclusiones pues, de esta encuesta nos muestran que en general el acoso sexual en el trabajo es muy común en el país y ocurre con mucha frecuencia. Y hay un amplio desconocimiento de cuáles son las conductas de acoso sexual y los canales formales de atención para esta situación. Tras terminar la encuesta, entonces, de los encuestados, se les preguntó si denunciarían, en un caso hipotético, que fueran víctimas de acoso sexual o que volvieran a hacerlo las personas que ya habían sufrido algún tipo de acoso. Entonces, llama la atención que las cifras reales de las personas que han sido acosadas, pues se demuestra que no denuncian, más sin embargo, tras tener un conocimiento y un acercamiento al tema, el 82% plantea que sí, que lo denunciaría, y de estas personas pues vuelven y plantean que lo denunciarían o ante la policía o ante la fiscalía o ante el gerente superior, que es el porcentaje más pequeño de tratarlo dentro del mismo trabajo. Pero bueno, entonces, además de las cifras, entonces ya pues queremos pasar al tema de qué es en concreto el acoso laboral. Y en este sentido, pues tenemos dos referentes que son muy importantes y que ya en otros conversatorios de la CUT, pues hemos venido planteando, que es el tema de la Ley 1010 del 96, que es la norma jurídica con la que contamos en Colombia para denunciar el acoso, y por el otro lado está el convenio 190 de la OIT, que es un instrumento que es muchísimo más amplio, que es mucho más avanzado y que nos interesa que en Colombia se ratifique para que podamos avanzar en términos del tratamiento a los temas de acoso laboral. Entonces, la ley 1010 del 96 es una ley que, para mencionar, pues tiene bastantes vacíos y bastantes problemas. El primero de ellos es que es una ley en la que no participaron los trabajadores y por eso pues digamos que está un poco alejada de la problemática y de la realidad de los trabajadores en el país. Por el otro lado, no tiene un enfoque de género. Por el otro lado, pone toda la responsabilidad sobre las víctimas en términos de que son las víctimas las que deben, por un lado, demostrar que existe el acoso laboral y pues la ley 1010 plantea que debe ser una conducta persistente y demostrable, ¿cierto? Es decir, a mí me tienen que haber acosado durante un largo tiempo para yo poder poner una denuncia. Pero además lo tengo que demostrar, es decir, en mí recaen las pruebas del acoso. Y por el otro lado, hay otra instancia que plantea y es que pone al comité de convivencia laboral para que la persona tenga que conciliar con el acosador. Entonces, por este tipo de razones es que la gente no denuncia el tema del acoso laboral. Mientras que el convenio 190 pues amplía muchísimo el tema de la definición de lo que es un acoso laboral y lo coloca como un conjunto de comportamientos y prácticas inaceptables o de amenazas de tales comportamientos y prácticas que se puede desarrollar por una sola vez y ya con eso yo puedo iniciar una queja de acoso laboral. La otra cuestión es que tiene un enfoque de género, entonces coloca que la expresión violencia y acoso por razones de género designa la violencia y el acoso que van dirigidos contra las personas por razones de su sexo o género y que afecta de manera desproporcionada a una persona por su condición sexual o por su condición de género. ¿Listo? En términos de los ámbitos de aplicación, también pues la ley 1010 solamente reconoce la relación laboral, privada o pública, es decir, solamente a los empleados vinculados de una manera formal, mientras que el convenio 190 tiene un ámbito de aplicación mucho más grande que reconoce muchas formas contractuales, reconoce a los pasantes, a los aprendices, a los trabajadores despedidos, los voluntarios, las personas que buscan empleo, es decir, es mucho más amplia la gama
de posibilidades que abarca el convenio 190. Y también el convenio plantea como lugares de acoso, reconoce muchos más lugares, no solamente el sitio físico donde nosotros trabajamos, sino que reconoce los espacios públicos y privados, reconoce donde se le paga al trabajador, donde él come, las instalaciones sanitarias, los vestuarios, inclusive la cuestión de las comunicaciones que están relacionadas con el trabajo, es decir, que es mucho más amplio también el convenio en ese sentido. Para mencionar rápidamente, por cuestiones de tiempo, porque no podemos profundizar mucho en el tema por el tiempo, las modalidades de acoso que reconoce la ley 1010 son 6, que van desde el maltrato, la persecución, la discriminación, la inequidad, el entorpecimiento laboral y la desprotección social. Los invito a que podamos consultar esta ley para que podamos mirar mucho más e identificar de qué manera estamos siendo acosados. Y tenemos que tener también en cuenta lo que es el acoso sexual laboral, ¿cierto? Que es una manera como se cruza nuestro conversatorio, y es con la ley 1257 del 2008, que es una ley que reconoce la violencia contra la mujer y que entiende que esta violencia causa un sufrimiento que puede abarcar muchos ámbitos, puede abarcar lo físico, lo sexual, lo psicológico, lo económico y lo patrimonial, y plantea que el acoso laboral sexual es cuando sucede en el ámbito laboral, que constituye una de las formas de violencia contra las mujeres. Entonces queríamos mencionar esta ley también, porque es otra herramienta que tenemos para poder mirar no solamente el acoso laboral, sino también el acoso laboral sexual. Y la ley tiene también muchas modalidades de acoso sexual laboral que están ahí planteadas y que podemos como también identificarlas. Bueno, entonces para ya ir concluyendo el tema del acoso laboral, sabemos que en Colombia hay muchas barreras, que hay barreras que tienen que ver por un lado con el acceso a la justicia o las normas jurídicas, en la medida en que la ley 1010 se hizo sin la participación de todos los sectores interesados. A nivel institucional también tenemos barreras porque en las empresas, en nuestros trabajos, no existe la suficiente información sobre este tema. Y la formación, también hay que decirlo frente a nosotros, los que estamos vinculados a los sindicatos, pero también a los trabajadores. Hay un continuo de violencias laborales que nos hacen ver como normal o como cotidiano la violencia y no nos permite identificar que es un tema de vulneración de derechos. No contempla a todos los trabajadores, como ya lo vimos también, y no hay un enfoque de género. Y todo esto hace que sea muy difícil para las personas identificar que es una cuestión de acoso, que no es una cuestión personal con X o Y persona, y que además tiene unos riesgos psicosociales que terminan afectando la salud, la parte psicológica, la parte laboral y la parte sexual de las personas afectadas. Entonces, para continuar con el tema del acoso laboral, vamos a darle la palabra a nuestra primera invitada, que es a la compañera Jenny, y vamos a preguntarle entonces cuáles considera Jenny que son las condiciones sociales, culturales y políticas que permiten las manifestaciones de acoso laboral hacia las mujeres en el ámbito de la salud, y qué impacto crees tú que tiene esto en la vida cotidiana de las mujeres. Gracias. Bueno, buenas tardes. En el ámbito de los trabajadores de la salud tenemos un... Se te apagó el micrófono. Si quieres, puedes dejar de compartir para anclar a la compañera, si quieres. Aló. Qué pena. Se presenta es que en el ámbito de trabajo tenemos diferentes escalafones. Ahí hay tecnólogos, técnicos y profesionales. Y lamentablemente los profesionales hay acoso laboral entre las diferentes funciones de los trabajadores como camilleros, auxiliares de enfermería y jefes, y entre los jefes, los médicos y los médicos hacia los auxiliares. Entonces, pues ahí la problemática sobre el acoso es un poco más complicada, ya que hay muchos escalafones. Fuera de eso, también los profesionales de enfermería, ellos tienen sus especializaciones, entonces también ellos pueden tener cierta discriminación ante sus compañeros.
hay mucha, como en algunos sitios lo hemos visto, hay como mucha discriminación sociocultural, socioeconómica, más hacia los auxiliares y hacia los camilleros, ya sea por su parte económica o por su escuela, a veces también de las escuelas en que hayan salido profesionales. Hay cierta discriminación y por eso también empiezan los acosos laborales. También pues miramos que ustedes saben que el sistema de salud de Colombia no es muy bueno, que digamos, y hemos tenido muchos inconvenientes, tanto en el desarrollo de las actividades que en esta pandemia pues se vinieron conociendo, pero en muy grandes rasgos, no como todo lo que hemos vivido a diario nosotros como personal de la salud, porque manejamos muchos temas, muchas cosas, y diariamente todo va avanzando y aún no, pues, tenemos las quejas de familiares, las quejas de pacientes, las quejas de los médicos. Entonces, todo se vuelve en contra del personal que está trabajando siempre con ellos. Y eso siempre va a repercutir a que el empleador tenga los ojos encima del trabajador. Y sobre la cultura, pues igual, acá lamentablemente este país se mide también sobre las políticas económicas y la atención acá en salud es muy clasificada, todos tienen como un estrato y la atención no es igual, lo vemos a diario con las EPS o con los paquetes de planes complementarios que se les brinda una atención entre comillas especial, porque uno como personal de enfermería tiene que ser muy ecuánime y muy como a todo el paciente se le trata de la misma manera. Ya en las EPS ellos tienen como unas condiciones especiales para sus pacientes y eso también lo entran a valorar tanto el empleador como los jefes superiores y sobre eso también empezamos el acoso laboral. Sí, Jenny. Nosotros consultamos el Observatorio Nacional de Salud Mental y veíamos que la situación de los médicos en general es bastante problemática en términos de, por ejemplo, el burnout, que también se conoce como el síndrome del quemado y que refleja un alto nivel de estrés en los trabajadores de la salud, inclusive con cifras dramáticas en términos de suicidio de los propios médicos que sienten que no pueden con la carga laboral que tienen. Y esta situación es mucho más fuerte en los médicos rurales, por un lado, y también en los estudiantes que estudian, pues que hacen las prácticas en los hospitales y que también sienten el acoso de una manera muy fuerte. Nosotros quisiéramos saber, en términos de tu experiencia personal, ¿cómo has vivido este tema de acoso dentro del ámbito de la salud? Tienes el audio apagado, Jenny. Perdón. En mi caso especial, a mí me despidieron del hospital el 30 de diciembre. Me pasan una carta diciendo que sin justa causa. Yo pertenezco al sindicato, tengo fuero sindical y pues empezamos todo el paso con el sindicato para denunciar que no me habían podido sacar pues por todo lo que conlleva lo del fuero sindical. A mí me llaman a negociar a mirar y que cómo podíamos llegar a un acuerdo. Me reintegran y desde ahí, desde que me reintegraron, yo pertenecía a un servicio en especial, me mandaron para otro servicio que no iba acorde a lo que yo llevaba. Pues llevaba 12 años en salas de cirugía, me mandaron para un servicio de hospitalización. Y después empiezo a recibir múltiples llamados de atención por quejas de pacientes que las quejas no iban sino consignadas en el documento del hospital, más no como la queja que pasa el paciente, sin pruebas.
y así ha venido transcurriendo todo el tiempo del acoso del empleador hacia las quejas de una y otra manera, donde siempre estaba asesorada por el sindicato para las contestaciones. He pedido de múltiples maneras de que me cambien de servicio, pues porque yo tenía experiencia en otro servicio y ha sido un poco difícil. Además, se me presentó una cuestión familiar y tampoco por eso ha sido como el traslado de servicio. Y ha sido más que todo por eso, porque hemos tenido, pues yo tenía el fuero sindical, porque me tuvieron que reintegrar y ha sido con llamados de atención. ¿Y tú sientes que finalmente en el espacio en el que tú estás hay unas rutas claras de prevención y atención para el tema del acoso? No, lo manejamos más nosotros como sindicato, tenemos el conocimiento y lo manejamos y lo hemos sabido, pero que digamos como institución del hospital hacia los trabajadores, ellos nos den unas pautas, no hay como ese conocimiento ni hacia el acoso laboral ni hacia el acoso sexual de laboral. Todo se ha hecho pues por el conocimiento que tenemos nosotros como sindicalistas y como trabajadores y parte del sindicato, pero que digamos la institución en algún momento ha hablado sobre el tema o ha dado unas bases o algo, no. Listo, Jenny, muchas gracias. Entonces, ahorita vuelvo y te coloco las preguntas que nos van colocando los compañeros en el Facebook, Vale, que ya están anotando como unas para el tema del acoso laboral. Bueno, compañeros, entonces vamos a pasar un poco al tema de las violencias basadas en género también, que es otro de los temas que tenemos hoy en nuestro conversatorio. Espérenme un segundito, que voy a darle aquí presentar nuevamente. Listo. Y vamos entonces a pasar al tema de las violencias basadas en género. Bueno, frente al tema de las violencias basadas en género, pues debemos reconocer que la violencia de género es un acto dañino dirigido contra una persona o un grupo de personas en razón de su género. El término se utiliza principalmente para subrayar el hecho de que las diferencias estructurales de poder en el género colocan a las mujeres y a las niñas en situaciones de riesgo frente a múltiples formas de violencia. Si bien las mujeres y las niñas sufren violencia de género en su mayoría, también debemos reconocer que los hombres y los niños también pueden ser blanco de ella. En ocasiones también se emplea el término para describir la violencia dirigida contra otro tipo de poblaciones, que pues planteamos acá también que debemos reconocer que existe una diversidad sexual y que entre ellas están pues todas las categorías de género que hemos visto dentro de nuestra escuela, que por un lado están los gays, las lesbianas, los bisexuales, los transexuales, los heterosexuales y muchas más formas de género que se presentan en general en la humanidad y que vemos pues que todas merecen el mismo respeto, ¿cierto? Entonces la diversidad está presente en todos los aspectos de la vida y es generadora de acuerdos y desacuerdos, ya que representa uno de los principales conflictos actuales dentro de nuestra sociedad. Bueno, entre las consideraciones de los movimientos sociales de mujeres y de género, es importante rescatar que este tipo de situaciones no se han limitado al ámbito privado, porque ante las medidas de aislamiento preventivo y ante todo lo que sucedió y viene sucediendo con el tema de la pandemia, pero pues más gravemente el año pasado con las condiciones de aislamiento, se registraron casos en espacios públicos. Pasó también situaciones de violencia de género en el transporte, en las instituciones, en los lugares de trabajo, en la calle, donde las mujeres son las principales víctimas. Esto nos implica retos significativos a las instituciones y a las organizaciones que tenemos la conciencia de transformar la sociedad capitalista y patriarcal para transformar las estructuras que históricamente terminan marginando y menoscabando los derechos de las mujeres y de las personas con orientación sexual e identidad de género diversa.
Han sido las reivindicaciones de las mujeres y de las personas con orientaciones sexuales e identidad de género diversa y sus organizaciones las que han promovido el avance normativo y sobre todo las que persisten en la tarea de trabajar para que las normas se conviertan en una realidad. Entonces, pues planteamos que la diversidad está presente en todos los aspectos de la vida y que por eso queremos como manejar un poquito estas categorías para poder profundizar un poquito en el tema, ¿sí? Y es lo que tiene que ver con los elementos que componen la diversidad sexual. Entonces, por un lado tenemos el sexo biológico, que son las características biológicas con las que cada uno de nosotros nace, que tienen que ver por un lado con el tema de los cromosomas, con el tema de las hormonas, con el tema de los genitales externos e internos y los órganos reproductivos, es decir, la condición biológica con la que cada uno nace. Por el otro lado está la orientación sexual, que tiene que ver con la capacidad de sentir atracción sexual, erótica, emocional, afectiva o romántica hacia personas del mismo sexo o del mismo género o diferente sexo o género, ¿cierto? Esto es lo que tiene que ver con la orientación sexual y este dibujito es bastante ilustrativo porque nos muestra es como a quién nosotros queremos o hacia quién nos sentimos atraídos, ¿sí? Y la identidad de género pues es lo que tiene que ver con una construcción ya social y cultural y psicológica que no siempre está ligada a lo biológico y que nos determina el concepto de hombre o mujer que podemos llegar a tener o los conceptos no binarios que se salen de esta cuestión binaria de que seamos hombres o mujeres, ¿sí? Y es más lo que tenemos en la cabeza, ¿cierto? Cómo nos sentimos nosotros en términos de género. Bueno, respecto al tema de las violencias, entonces, contra mujeres y niñas, pues quisimos traer una frase de Silvia Federici que nos plantea que la mejor forma de resistencia a la violencia no es enfrentarla sola, sino que es juntarnos y crear formas de vida y reproducción más colectiva, fortalecer nuestros vínculos y así verdaderamente crear una red de resistencia que ponga fin a toda una masacre. En ese sentido, pues plantear que es muy compleja la realidad de violencia que se vive a nivel de las mujeres y las niñas en general, porque es donde nos interesa profundizar, y que desafortunadamente en la sociedad hay como un tema de permisividad y dominación que se entreteje en todas las relaciones cotidianas. Este tipo de violencias por muchas personas son consideradas como algo natural, desafortunadamente, y esto hace que los daños físicos, psicológicos, emocionales y sexuales terminen siendo mucho más brutales contra las personas y que puedan llevar inclusive a la muerte a muchas de ellas. La normalización de la violencia contra la mujer quiebra los lazos sociales, genera desconfianza en las relaciones interpersonales con las instituciones y además atenta drásticamente contra los derechos humanos. Y pues mucho más llamativo esta situación en la situación de aislamiento y confinamiento, que esto llevó a que se reprodujeran y exacerbaran todas las expresiones agresivas y violentas que buscaban el control de los cuerpos a raíz de lo sexual y de la identidad de género. Entonces, con esta brevísima introducción, apenas una provocación para el tema, quisiéramos darle entonces la palabra a nuestra compañera Flor. Ella, por ser orientadora, pues tiene como una cercanía a toda la vivencia que desde los maestros, pero más concretamente desde los orientadores, tenemos respecto al tema de las familias y las mujeres y los niños con los que nosotros trabajamos. En ese sentido, queremos preguntarle a la compañera sobre la violencia, sobre las mujeres y el acoso sexual en los niños, cómo son cada vez más fuertes en las comunidades, en nuestras comunidades educativas, y preguntarle qué tanto han avanzado las políticas públicas en temas de seguridad y garantía de derechos de los niños, niñas y adolescentes y de las mujeres también en este sentido. Entonces, Flor, voy a dejar de compartir pantalla para que puedas trabajar. Tienes el micrófono cerrado. Flor, tienes el micrófono apagado.
Listo. Bueno, bueno, voy a tratar de complementar porque es bastante completa la presentación que hace la compañera Romarey frente a la situación de acoso sexual. En ese sentido, me parece pertinente, digamos, hacer una diferenciación en términos de la cercanía que tenemos las orientadoras y los orientadores con el problema de violencia específicamente, digamos, en este aspecto. Que tiene que ver más con aspectos relacionados con el abuso sexual, ¿no? Las familias, pues, víctimas, las familias nuestras de los colegios son más víctimas del abuso sexual. En ese sentido, es importante entender que el acoso sexual tiene que ver con ese comportamiento, presión, de constreñimiento, de incomodidad, ¿cierto? De algunas acciones que son generadas desde unas relaciones de poder, sobre todo se dan, como lo hablaba la chica, la compañera de salud, desde esos ejercicios de subordinación que tienen que ver en el contexto laboral, que en algunos casos se dan en el contexto educativo, pero que también se dan en los espacios públicos, ¿no? Entonces el piropo fastidioso, la mirada que se siente tensionante y que genera pues en nosotras y en nosotros incomodidad, ¿cierto? Entonces ahí está categorizado el acoso. Cuando hablamos de abuso, ya entonces estamos hablando de ese comportamiento que tiene que ver con lo sexual, ¿cierto? Que se realiza directamente a las víctimas y que utiliza la fuerza o cualquier forma de coerción física, que tiene una afectación en lo psicológico, en lo emocional y que genera pues una victimización muy fuerte en las personas, ¿no? En ese sentido, entonces habría que decir que el acoso, tanto el acoso como el abuso, lo que hacen es una vulneración de la dignidad de las personas que se someten a esta situación tan difícil, ¿no? Entonces, nosotros lo que vemos allí es que generalmente una característica que pone en riesgo más a las mujeres, a los niños, a las niñas, tiene que ver con que el agresor pues está en una relación superior que lo que hace también es que finalmente genera unas condiciones de indefensión, de desigualdad, que se dan, repito, desde esas relaciones de poder. Entonces, en ese sentido, sabemos que, quienes son víctimas o en quien predomina la situación de violencia en términos de abuso y de acoso sexual, pues es evidentemente en las mujeres, en los niños y en las niñas, ¿no? Ello implica, pues entonces, que la violencia contra las mujeres las mujeres cada vez estamos más sometidas a factores de violencia, desde el acoso, desde el abuso, desde el maltrato, ahora con el tema de los feminicidios, es decir, hay un programa que de alguna forma oscurece la vida de las mujeres y que también de alguna forma ha sido legitimada por, digamos, por un sistema de creencias, ¿no? Que de alguna forma ha permitido que esos comportamientos de dominación y de control sobre las mujeres existan y permanezcan y se perpetúen, pues. En ese sentido, digamos que en términos de la política pública, podríamos hablar, yo no sé si de avances, porque yo creo que efectivamente hay algo claro y es que falta bastante política pública para hacer un trabajo de prevención, porque si bien es cierto, hay unos ejercicios importantes, están ligados más a la atención, ¿cierto? Y en ese sentido podemos decir que la política pública ha avanzado, digamos, en legislar y dar unas competencias en términos de la sanción, en términos de la acción, en términos del acompañamiento y del apoyo y de pronto de la restitución del derecho. Se han creado unas instituciones que son las que están, digamos, competentes para atender este tipo de problemáticas, tanto de acoso sexual como de abuso sexual, ¿cierto? Y se han generado unas rutas tendientes
bueno, digamos que a restituir el derecho, porque sabemos que esta problemática, esta violencia, pues termina generando un daño psicológico muy fuerte en las víctimas. Entonces, en términos de la atención a la violencia con las mujeres, por ejemplo, es importante que las mujeres tengamos claro que hay unas rutas de atención y que hay unas instituciones que atienden estas problemáticas de acoso y de abuso sexual. La línea 123, pues que es la línea de urgencia, es importante tenerla clara. Y también que como estos 4 aspectos en términos de la atención a violencia contra las mujeres, que tenemos derecho a recibir la orientación y la información. Y en esa orientación e información, pues debemos tener claro que hay una línea de atención directa a la violencia con las mujeres, que es la línea púrpura. Tenemos también la línea 155, que es la orientación a las mujeres víctimas cuando estamos fuera de Bogotá. Podemos acercarnos al CAI más cercano de la vivienda, del lugar de la situación, y también a la Casa de Igualdad de Oportunidades. En términos de recibir atención en salud, es importante saber que la red pública está en la obligación de atender esta situación de violencia y que podemos entonces acudir al sitio de la red pública más cercana, pero también si tenemos la EPS, la IPS, en un momento de abuso sexual, en un momento de acoso sexual, es importante tener claro que cualquier EPS, independientemente en que tengamos o no afiliación, nos debe atender. Es necesario también tener claro que tenemos derecho a acceder a unas medidas de protección y que esas medidas de protección pues las dan instituciones como la Comisaría de Familia, ¿cierto? Los jueces de control y garantías, bueno, también la da la Fiscalía, también hay una línea para estas medidas de protección, sino que esta línea funciona de lunes a viernes de 7 a 4 de la tarde. Entonces es la línea 380-8400. Y tenemos también derecho a acceder a la justicia y a denunciar. Entonces, para este derecho, pues está la estación de policía, la comisaría, la fiscalía, el CAPIB, el CAIBAS, la URI, y en el caso de las niñas y las adolescentes está el ICBF. Pero a mí me parece fundamental plantear que aquí hay que reconocer que la política pública está corta, digamos, en la atención de esta situación y sobre todo en promover ejercicios de prevención, porque pues eso deberíamos apuntar a que cada vez estemos menos mujeres violentadas, menos niños y menos niñas violentadas. Y el avance o los ejercicios que se realizan desde la política pública están dados a partir de unas luchas que han establecido, que han desarrollado, que han generado los grupos de las mujeres, algunas organizaciones sociales, ONGs, y algunos sectores de la sociedad que se han preocupado por el tema y que han presionado y que han insistido en la necesidad de restituir los derechos y de hacer una atención y un acompañamiento psicosocial a un tema tan complejo. Entonces, digamos que ahí estaría como el tema, grosso modo, Romari. Gracias, Flor. En ese sentido, la segunda pregunta tiene que ver con la escuela directamente, ¿sí? Porque pues hoy nos acompañan muchos maestros, muchos docentes, y nos preguntamos en la escuela qué rutas de visibilización, prevención y atención hay respecto al tema del acoso sexual, si es diferente a lo que ya nos comentaste o hay otras cosas que podamos puntualizar. Bueno, primero decir que yo considero que la escuela, digamos, tiene unos intentos interesantes para trabajar en términos de la prevención y que, repito, ahí estar focalizado, digamos, el interés de trabajar este asunto tanto de acoso como de abuso sexual. En ese sentido, digamos, se impulsan algunas actividades educativas de tipo colectivo que propenden por empoderar a los niños y a las niñas en términos de la importancia del autocuidado, en términos de la importancia de los autos, de la importancia de que reconozcan derechos, ¿cierto? Y también se trabajan algunas actividades con las familias. Las familias, pues con las familias es importante impulsar ejercicios de sensibilización
en torno al reconocimiento de la problemática, ¿no? Es muy difícil reconocer que esta problemática está ahí latente, y aunque yo no quiero generar, digamos, un panorama de paranoia, pues también es fundamental tener claro que, digamos, la familia, que debiera ser un entorno protector, es un espacio donde suceden muchos de estos eventos, ¿no? También, como decíamos, pues suceden en términos de acoso en la escuela, en términos de acoso en el contexto laboral, pero digamos en términos de los niños y las niñas, los familiares sucede mucho esta problemática, ya sea por un familiar directo, ya sea por una persona que está vinculada en la familia o que vive en la casa donde viven las familias. Entonces es importante trabajar ejercicios de sensibilización con la familia desde el tema educativo. Yo considero que la escuela como un ente educador, pues tiene un papel protagónico, ¿no? Tenemos un reto frente a este tema de trabajar ejercicios de prevención, de promover, de propender porque se transforme esta problemática. Y en términos, digamos, de la política pública, pues allí encontramos una ruta que es más una ruta de acción en términos de la atención. Y yo creo que ahí está, digamos, la carencia en términos de la política pública, ¿no? Entonces, aquí tenemos una ruta, y es que cuando nosotros y nosotras nos llega un caso, ya sea porque lo detectamos en uno de los talleres o porque los profes lo detectan activamente o porque una persona de la comunidad nos detecta el caso, es importante tener en cuenta que como escuela, pues no somos una institución que investiga ni que acusa, entonces para nosotros siempre es una presunción. Lo que hacemos es continuar con la ruta establecida y pues como escuela remitimos a salud y remitimos a la institución competente de restablecer derechos y de generar protección, que en este caso de los niños y las niñas es el ICBF, en el caso de las mujeres, pues Comisaría de Familia. Y allí ya pues se determina que sean esas instituciones las que hagan todo el proceso de investigación, de acompañamiento, de restitución de derechos, de protección. Y nosotros desde la escuela, nosotras desde la escuela, pues hacemos el seguimiento buscando siempre que estos casos pues salgan a flote las situaciones reales y que sobre todo las víctimas tengan una atención y una psicosocial, teniendo en cuenta que este tema del acoso y del abuso es un tema que impacta tanto el desarrollo y la vida y pues violenta tanto los derechos fundamentales, ¿no? Entonces es como es el papel en este momento de la escuela. Grosso modo también, ¿no, Roma? Sí, es un tema bastante amplio y pues requeriríamos otro conversatorio para poder profundizar en muchos más aspectos. Hay unos comentarios que tenemos por el Facebook que los vamos a leer al final, pero vamos a darle la entrada también a Ginette, porque este tema del acoso sexual y de las violencias basadas en género también se han presentado fuertemente en las universidades, en las instituciones de educación superior, ya que estas no se encuentran ajenas a las violencias basadas en género y lo que tiene que ver con el acoso sexual. Entonces, Ginette, sabemos que desde hace aproximadamente una década en Colombia se han comenzado a reconocer este tipo de violencias en los ámbitos universitarios y esto ha merecido investigaciones, denuncias de estudiantes, de profesoras, de organizaciones estudiantiles de mujeres, de medios de comunicación y ya inclusive se está trabajando el tema a nivel de la legislación nacional e internacional. Sin embargo, la mayoría de las universidades del país no cuentan con políticas, con protocolos para prevenir y atender y sancionar el acoso y la violencia sexual también en las universidades. Entonces, quisiéramos preguntarte cómo es el caso en la Universidad Distrital. Bien, muchas gracias, Roma. Sí, bueno, yo creo que en concordancia, qué pena también con la misma situación que ya venían exponiendo las compañeras anteriores, pues la Universidad Distrital no es ajena ni es disonante de esta realidad, ¿no? Lo primero es situar a la Universidad Distrital como institución en un contexto patriarcal, ¿sí? Que digamos política, económica, cultural, académica, educativa, y digamos como en todos estos ámbitos, se edifica desde la superioridad, digamos, del hombre blanco
sobre la otra edad, ¿no? Sobre las mujeres, sobre las diversidades. Y en ese sentido, pues se edifica una institución productora y reproductora de desigualdades por razón de género y por razón de diversidad. Esto, digamos, ¿en qué se materializa o en qué se representa al interior de la universidad? Que es lo que a su vez permite la reproducción de estas desigualdades, de estas condiciones también de discriminación al interior de la universidad. Y es que, bueno, lo primero, la universidad orgánicamente, como está construida, como está constituida, pues no tiene, digamos, ningún enfoque de género, ¿sí? Y eso incluso, digamos, estatutariamente, los estatutos, tanto docente como estudiantil, como administrativo, no contemplan tampoco ninguna acciones a tomar en vías de, digamos, disciplinamiento hacia actitudes, hacia actos de violencia, de acoso y demás que se ven por estas razones de género o de diversidades. Eso por un lado. Hay unas cuestiones también, digamos, bastante importantes en términos de cómo la academia también es patriarcal y es en términos de cómo se construye el currículo, también cómo se construyen los planes de estudio, sin una mirada con ese enfoque de género. Actualmente tenemos algunas apuestas por lo mismo, tenemos algunas materias selectivas que dictan algunas profesoras y algunos profesores que se han dedicado también a trabajar este tema del género, pero como tal no está, digamos, en el grueso del pensum o de los planes de estudio ni de la construcción académica de la universidad. Eso por un lado, y bueno, en términos también, digamos, laborales, a partir de lo administrativo, incluso de lo docente, damos cuenta que las contrataciones a nivel de planta hay una mayoría de hombres y a nivel de vinculación especial o de estas contrataciones, digamos, tercerizadas y precarizadas, pues hay una mayoría de mujeres, ¿no? Digamos, esas son un poco las evidencias de las condiciones bajo las cuales se dan esas desigualdades por razón de género o de diversidad. Ahora, digamos en términos políticos, hablando un poco más de lo que es el estudiantado, y es que incluso aquí, incluso en el movimiento estudiantil, existe una vieja cultura del patriarcado, ¿sí? Digamos, cuando nosotras como estudiantes y nosotros también digamos, nos tomamos la tarea de trabajar, de dar las discusiones, de posicionar los debates y demás sobre el género y diversidades y la cuestión de la mujer en los diferentes espacios, digamos, asambleas estudiantiles, encuentros y demás. Em, hay, hay un entendido, digamos, del grueso del estudiantado también por minimizar e incluso por burlar estas cuestiones, ¿no? Y es importante también un poco reconocer cómo esta contradicción está presente allí y que finalmente, pues a partir de uno, del reconocimiento y dos, pues se va a lograr la transformación de esa cultura, de esa vieja cultura, ¿no? Lo otro es que la universidad pues se edifica, digamos, particularmente en una cuestión de la inoperancia y de la negligencia tremenda, ¿sí? La Universidad Distrital cuenta con un protocolo de atención para violencias basadas en género y violencia sexual. Este es un protocolo que nace en el 2018 desde que el MEN, el Ministerio de Educación Nacional, expidió una resolución en la que todas las instituciones de educación superior deben tener este protocolo. Este protocolo que crea la Universidad Distrital es digamos, es un papel que es bastante corto y que no tiene como ningún fundamento contextual de lo que vivimos las estudiantes al interior de la universidad en términos de acoso y de violencias basadas en género, ¿no? Entonces, por ejemplo, se redirecciona un caso de acoso o de violencia sexual hacia la dependencia, que en este caso sería como bienestar institucional, y lo que se hace allí es una cuestión de procesos de revictimización, de no, mándela aquí, no, tiene que hablar ya, tiene que volver a dar el testimonio acá, no tiene pruebas, no sé qué, sí, es una cuestión que ni siquiera tiene un orden al interior de la universidad. Y bueno, esto cómo se materializa también en la cotidianidad, pues hay una deserción que digamos tampoco está clara, ¿no? Cuando uno ve los índices, los indicadores de deserción de la universidad distrital, no hay ninguna variable que diga que por razones de violencias basadas en género, por razón de género, por razón de maternidad, por razón de paternidad, por ejemplo, tuvo que dejar la universidad,
¿sí? Y que bueno, finalmente todas estas violencias y también, digamos, enfrentarse a ese escenario cultural políticamente patriarcal, pues transgrede finalmente con lo que es el bienestar de la persona, ¿no? Digamos, en términos también emocionales y de la construcción de la identidad, de la construcción del sujeto político incluso, que finalmente también es un poco, pues, el objetivo de la universidad, considero yo. Entonces dejaría por ahí como la cuestión de las condiciones. Listo, Jeanette. Y en términos de rutas de atención y de atención al tema del acoso en las universidades, ¿cómo ven ustedes como organizaciones sociales este tema? Bueno, pues hay dos cuestiones, como les decía, a partir de la resolución del Ministerio de Educación Nacional, todas las universidades o todas las instituciones de educación superior mejor deben tener un protocolo de atención. La cuestión es que estos protocolos, como les digo, no están aterrizados ni contextualizados a la realidad, ¿no? Y lo que permiten entonces es reproducir la revictimización y otros escenarios donde se reproducen finalmente también esas violencias. Y bueno, yo creo digamos, un poco para hablar particularmente de la situación de la Universidad Distrital, nosotras como estudiantes hemos venido trabajando en diferentes apuestas por construir una política de género al interior de la universidad. Y en ese sentido, digamos, en mi calidad de vocera estudiantil a ese Comité para la Equidad de Género, puedo contarles un poco de cómo se ha venido dando esto, ¿no? Y ese Comité para la Equidad de Género es un escenario, digamos, conformado por administradores, por trabajadores que representan a los sindicatos al interior de la universidad, como son Sintra, UDEA, CEPAT y ASPU, y también por administrativos, por, bueno, como la administración como tal, por el IPASUD, que es el Instituto de Paz, y pues finalmente los estudiantes, ¿no? Allí estamos 6 estudiantes. Que, digamos, trabajamos en términos de esto, ¿no? La creación de una política de género que permita hacerle frente a esas condiciones, digamos, normativas, estatutarias, judiciales, que son las que impiden avanzar en una cuestión, digamos, democrática incluso, y de desaparecer las discriminaciones y las desigualdades por razón de género al interior de la universidad. Eh, bueno, eso y que igual existe más bien, no hay una voluntad política por parte de la administración de tratar estos temas. Voy a tocar también un caso puntual que es el de un docente de la carrera de matemáticas que tiene alrededor de 135 denuncias por acoso sexual y por acoso escolar. Desde el año 2019 se viene avanzando como em, con estas denuncias, con este proceso judicial también, y pues hasta el momento el profesor sigue vinculado a la institución como tal. Y a pesar de muchos esfuerzos, de muchos derechos de petición, de muchos espacios de presión, incluso las compañeras del proyecto de matemáticas hicieron un plan de choque para atender, digamos, a las clases que este señor está dando, que no ha tenido tampoco viabilidad en términos de la administración. ¿Sí? Es un poco como eso. Y bueno, yo creo que incluso la tarea ahí es en términos también del grueso del estudiantado y de la comunidad universitaria, de cómo se edifica, pues es apropiar los debates, las discusiones, y en ese sentido, pues ir configurando también actitudes, actos, mm, cuestiones propositivas que permitan, digamos, hacerle frente a esas desigualdades que pues se dan en diferentes campos, ¿no? Y bueno, acá quería de pronto traer a colación un poco la importancia de las redes de apoyo en esta cuestión. Mm, y es que efectivamente asumir un escenario de discriminación o un escenario en el que he sido violentada sola es muy complejo, ¿no? Y más con tantas barreras que hay para también asumir algunas, em, sí, algún disciplinamiento o algunas ejecuciones sobre el mismo.
Entonces esa importancia también de las redes de apoyo es fundamental, es decir, una compañera violentada, venga, ¿cómo le hacemos presión a la administración? Venga, ¿cómo enviamos un derecho de petición? ¿Qué información se necesita? Sí, como en serio, incluso tomando de referencia la cita de Silvia Federici que anteriormente nos dejó Roma, es bien importante poder atender desde los escenarios colectivos las violencias y las discriminaciones y las desigualdades por razón de género. Eso sería, gracias. Gracias a ti, Ginette, por la ampliación del tema. Bueno, quiero comentar como varias cosas. Lo primero es que he recibido algunos comentarios que hay problemas con la transmisión en Facebook, pues puede ser también por el tema del clima, ha llovido hoy bastante, entonces el internet empieza como a colgarse en algunas redes. Comentarles pues que de todas maneras va a quedar la transmisión y que pues si tuvieron inconvenientes o cortes en ella la podrán ver luego por transmisión en Facebook y también vamos a mirar si la podemos también luego pasar a YouTube, ¿listo? Entonces como para que lo puedan ver luego completo. Y tenemos algunos comentarios y algunas preguntas en el chat del Facebook. Entonces, el primero es de Angelita Cruz Rodríguez, que nos plantea cómo obtener las pruebas si está prohibido tomar evidencias, fotos, audios, videos. A mí la rectora me gritó que tenía que someterme a lo que dijera el coordinador porque él era su mano derecha y lo iba a dejar encargado de su puesto. Bueno, entonces esto era lo que comentábamos un poco al principio en términos de todas las dificultades que tenemos en términos de la ley, de las normas jurídicas y principalmente, como les decía, con la ley 1010 que hace que recaiga toda la responsabilidad de la denuncia de acoso sobre la víctima y pues como lo plantea Angélica, es difícil recaudar las pruebas en términos también de que existen otras leyes que protegen precisamente el tema de los videos, el tema de los audios y demás. Pero también tenemos el tema, pues por un lado de los testigos, de lo que mencionábamos en la exposición, y también lo que hablábamos con Ginette, que es el tema de asumir esto como un problema colectivo y no como un problema individual, porque cuando tenemos un jefe acosador o un compañero acosador, normalmente no lo hace sobre una persona, sino que esto es una conducta repetida que lo tiende a hacer sobre diferentes personas, entonces tiene que ser asumido de una manera colectiva. Pero quisiera darle el paso a Jenny, que fue la que nos habló sobre un caso personal en términos de acoso, para que nos pueda decir ella cómo ha hecho y el sindicato cómo ha hecho en términos de recaudar esas pruebas para hacer la denuncia del acoso laboral. Pues como han sido con quejas, entre comillas, por lo que te digo que nunca ha estado como tangente la queja formal del usuario o del paciente, lo que se ha hecho y para nosotros es muy importante son las notas de enfermería, porque todo lo que hacemos como personal de salud queda registrado en las notas de enfermería, las cuales tienen que ser muy claras sobre qué actividades le realiza usted al paciente y cómo las realiza. Entonces, hemos tenido ese punto que hemos cogido las notas de enfermería y hemos revisado y se han verificado, es por eso, por notas de enfermería que manejamos. Gracias, Jenny. Okay. Bueno, tenemos otro comentario de Hernando Fuentes Martínez. Dice, estoy atento, soy Hernando docente. Hay directivos docentes y docentes acosadores laborales. Bueno, aquí también para hacer otro comentario, y es que en las entidades públicas desafortunadamente se ha acogido como una modalidad el acosar a las personas a través de los anónimos. Entonces existen mecanismos, por lo menos para nosotros los docentes en la Secretaría de Educación hay un mecanismo que le permite a cualquier persona hacer una denuncia anónima y muchas veces esto se utiliza es para perseguir a los maestros docentes y creo que también pasa mucho en el área de la salud. Esto lo que hace es imposibilitar determinar quién es el que está poniendo acoso anónimos reiterados. Y yo también lo digo por experiencia propia porque lo viví en un colegio donde en un año tuvimos alrededor de 120 anónimos a diferentes maestros en diferentes situaciones y esto lo que demostraba era una situación de acoso laboral colectivo en esa institución. Bueno, también aquí nos plantea Fuerza Educativa, la denuncia sobre acoso laboral
presenta tantas barreras de acceso que muchos terminan callando. Y eso es lo que nosotros planteábamos también al inicio del conversatorio, en términos de que para nosotros es muy importante hacer una campaña fuerte a nivel sindical para que Colombia ratifique el convenio 190, que en este momento solo ha estado ratificado por 6 países, y de esos 6 países, 3 son latinoamericanos, está Ecuador, Argentina y Uruguay, pero pues Colombia no ha ratificado el convenio, y sabemos que con este gobierno tan antidemocrático que tenemos va a ser difícil, pero tiene que ser una campaña permanente que hagamos en términos de que se le pueda dar un mejor manejo al tema del acoso laboral. Archila Vanessa nos plantea: a lo largo de la historia las mujeres hemos sido objetos de vulneración. Actualmente no hay gran diferencia, pues el sistema de salud, de justicia, entre comillas, los patrones culturales, sociales, entre otros, siguen restringiendo citas básicas como de ginecología cuando se tienen altas cifras de muerte por cáncer de cuello uterino en Colombia, o se llega a una sala de parto donde el médico habla de para abrir las piernas no le dolió. Es hora de que las políticas sean reales y no queden en el papel. Y también nos estaban preguntando en el chat sobre el tema de la violencia, de la violencia que sufren las mujeres en el momento del parto, y también cuando las mujeres son acosadas porque quedan en embarazo y entonces las retiran del trabajo. No sé si en ese tema Flor nos pueda como ampliar un poquito esta pregunta y este comentario. Bueno, pues efectivamente, digamos que ese patrón cultural y social pues nos tiene sometidas a unos escenarios de violencia en todos los aspectos, ¿no? Entonces sufrimos violencia en términos de acoso sexual, en términos de acoso laboral, pero también sufrimos violencia obstétrica, también sufrimos violencia de género, es decir, tenemos un marco que está como empeñado en vulnerarnos los derechos. Y efectivamente, como yo lo planteaba en términos de la política pública, pues los avances son mínimos y los pocos logros que se tienen, es decir, los pocos ejercicios que uno podría reivindicar, están dados a partir de una presión y de unas luchas sociales. Entonces, yo creo que este conversatorio debe invitarnos, seguirnos invitando a pues seguir reivindicando los derechos, a seguir visibilizando la problemática, porque una de las situaciones reales que tenemos también es que pues el sistema mismo genera una cantidad de trabas para que nosotras pues no denunciemos, ¿no? Y digamos que ahí hay un papel fuerte en la escuela, en la familia, en la sociedad, y es promover la denuncia, porque sí, pues esas situaciones de acoso, de violencia, como lo mencionábamos, pues están dadas a partir de unas relaciones de poder, de unas relaciones de subordinación, que a veces también nos ponen en unas situaciones de miedo, de angustia, pues a perder el trabajo. Bueno, hay una cantidad de presiones sociales que nos limitan, ¿no? Entonces yo creo que hay un trabajo fuerte, en ese sentido creo que la escuela tiene un reto importante, y es seguir realizando ejercicios de sensibilización, apuntar a transformar realmente esa realidad desde los ejercicios cotidianos. Creería yo que es importante también en el tema de no decaer en términos del proceso, ¿no? Porque, bueno, no nos aceptan la grabación, no nos aceptan el video, pero también en ese sentido hay que presionar que la ley dice que pues nos deben recibir la denuncia, y las instituciones encargadas deben hacer la investigación. Y ahí pues están los testimonios, que son, digamos, un aspecto importante para poder sustentar. Y pues también el argumento, ¿no? El argumento de la violencia. Pero yo creo que la invitación es a seguirnos peleando el espacio de reivindicación de derechos, y sobre todo hacer la denuncia, porque en la medida que no denunciamos, estamos permitiendo que la problemática crezca. Muchas gracias, Flor. Vamos a hacer otro comentario del profesor Freddy Ruiz Ayala, a quien le damos un fraternal saludo. Él plantea: debemos desnaturalizar los comentarios sexistas,
lascivos de compañeros hacia compañeras y el chantaje ejercido por rectores hacia compañeras maestras y administrativas, dos acosos entrelazados. Entonces, pues en realidad este tema del acoso laboral es algo que también nosotros vivimos mucho en el campo de los maestros y pues como planteábamos también en muchos escenarios, el tema de la pandemia hizo que esto se agudizara con el tema de la carga laboral que tuvimos los maestros y con el tema también del trabajo que se puso por medios virtuales, que también hizo que inclusive muchos maestros se enfermaran, no solamente a nivel físico, sino a nivel psicológico. Y como lo plantea Freddy, pues uno de los inconvenientes más grandes que tenemos es que se naturaliza mucho la violencia dentro de las instituciones, inclusive entre los compañeros, porque uno tiende a pensar que el acoso siempre es de un jefe, de un superior, y muchas veces no. Hay ocasiones en las que se da con un igual, con un compañero igual, o en el caso de los profes, a veces también por el lado de los padres de familia. Entonces, es importante que logremos romper ese continuum de violencia que se presenta en las instituciones educativas. Y bueno, ya casi estamos finalizando, entonces quisiera también darle la palabra a Ginette, pues no hay una pregunta concreta para el espacio universitario, pero si quieres agregar algún otro aspecto, Ginette, para ir cerrando nuestro conversatorio antes de las conclusiones, entonces te doy la palabra por si quieres agregar algo. Bien, gracias. Sí, no, yo creo que es importante hacerle frente a la cuestión de la desigualdad y de las violencias por razón de género también desde la cotidianidad misma, ¿no? Y de pronto, recuperando el último comentario que nos compartías, es una cuestión también de la crítica, de la autocrítica, de estarse también revisando sus actitudes, de estarse cuestionando un poco eso, ¿no? Entonces, por qué a las compañeras les decimos niñas? ¿Sí? ¿Por qué les decimos hijas cuando son nuestros pares? ¿Sí? Sí, como revisarnos también esa cuestión desde lo individual, pero también teniendo en cuenta el escenario colectivo, ¿no? Que como lo decía también en la intervención, pues este es un problema finalmente incluso global y que no corresponde ni debe ser una responsabilidad total de las individuales, sino que al contrario también, incluso en la pregunta, digamos, preparada para esto, estaba expuesto, ¿no? ¿Cuál es el papel que tiene la sociedad en esto? Y es precisamente eso, hacerle frente y dejar de reproducir las discriminaciones y las violencias pues en todo ámbito y ya hacer nuestros espacios seguros. Yo creo que Flor lo decía y es la importancia también de generar en los núcleos familiares, en las casas, en los hogares, en la escuela, en el salón, el aula de clases. Y es en nuestro papel incluso de sujetos políticos y de sujetos transformadores hacer los espacios seguros. Y ya, esa sería como la invitación. Muchísimas gracias. Gracias a ti, Ginette. Vamos a leer en ese mismo sentido el último comentario que nos cae como anillo al dedo de Ángel Viva, y es que dice que en cualquier caso no debemos desconocer, no, o sea, no debemos callar, ¿sí? El silencio es una forma de autocuidado, creo que dice, en entornos en los que la denuncia no solo no ofrece garantías, sino que tiende a revictimizar a las mujeres acosadas. Pero pues siempre debemos plantear que es importante de todas maneras dar esas luchas y como sabemos, pues en términos generales, primero reconocer que tenemos el derecho a hacer la denuncia y como ya lo hemos planteado muchas veces, definir que eso no es un problema individual de la persona que está siendo acosada, ya sea en lo laboral o en la parte sexual, sino que es un tema colectivo del cual si lo enfrentamos todos de esa manera podemos frenar muchísimo más el tema de estas violencias. Bueno, como conclusiones entonces de nuestro conversatorio, pues queremos plantear algunas que alcancé a recoger. Yo creo que quedan muchas cosas más sobre el tintero, pero bueno, pues lo primero es hacer una invitación a entender que este fenómeno es algo que va mucho más allá de una regulación jurídica, que no es solamente mirar el tema de las normas, sino que también lo planteaba Ginette, es un problema que tiene que ver con el terreno de la cultura y debemos estructurar
debemos enfocarlo como un problema estructural de las relaciones de opresión, también de las relaciones de explotación y que como tal debemos enfrentarlo, ¿cierto? Por otro lado, entender que hay un tema de políticas públicas y que hay que aportar en que estas políticas sean integrales, que no se mire solamente el ámbito jurídico, sino que también se plantee el tema de la garantía y de la dignidad humana como un derecho fundamental de todas las personas. Por otro lado, reforzar las dinámicas y el trabajo sindical. Esto para nosotros es muy importante dentro de la CUT, también dentro de la ADE, dentro de la Universidad Distrital, dentro del espacio de la salud. O sea, que hagamos un llamado como desde la parte sindical, desde las organizaciones sociales, desde las empresas, podemos ampliar y permitir que haya un adecuado acompañamiento psicosocial y la articulación organizativa de las víctimas, ya sea de acoso laboral o de acoso sexual. Y pues en definitiva entender que tenemos que eliminar el acoso en todas sus formas como una expresión de poder de género. También hoy hablamos concretamente del tema de género, pero también hay acoso que se presenta por tema de las clases sociales o por el tema de la edad. Hay personas que por ser personas mayores dentro de las empresas también son discriminadas por el tema de la nacionalidad. Entonces, ser conscientes que tenemos que frenar todas las formas de acoso y que desde los sindicatos y desde las organizaciones, como lo dije anteriormente, pues debemos estar evaluando las políticas de equidad, estar evaluando el tema de las rutas de atención, que por ahí también había un comentario en Facebook, Flor, y es que si podíamos dejar en los comentarios el link donde se encuentra la ruta de atención y los protocolos para frenar este tipo de violencias en nuestros espacios. Finalmente, como suministrar servicios adecuados a las mujeres que les garanticen atención y acompañamiento independiente del lugar en el que se encuentren, porque es que uno puede sufrir el acoso no solamente en el trabajo, y no solamente no solamente en el trabajo, sino también en los espacios públicos, en los espacios privados. Entonces, estas rutas tienen que ser de conocimiento público y tiene que ser un tema en el que sea muy fácil acceder a una ruta y a la prevención a este tipo de casos, pero también que la sanción y el seguimiento de los casos sea algo que sea muy importante, porque muchas veces las personas hacen la denuncia, pero finalmente no pasa nada, y eso lo que hace es que se incentiva que pues finalmente se maneje como un asunto meramente personal. Entonces, pues muchísimas gracias a todas las personas que nos acompañaron hoy durante este conversatorio. Para nosotros es muy enriquecedor que en medio de la escuela que para nosotros ha sido tan importante, la Escuela de Género y Nuevas Masculinidades de la CUT, pero también desde otros espacios logremos irradiar estas discusiones hacia otros espacios y hacia las personas que nos han acompañado el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias y les deseo muy buena tarde. Muchas gracias a nuestras invitadas también por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes. Gracias, buena tarde. A ustedes, gracias por la invitación. Feliz tarde. Gracias, hasta luego.